El vestido de novia se sentía como una armadura helada en lugar de una promesa de amor. La humillación pública fue un cuchillo que le desgarró el alma delante de cientos de invitados. La mujer que consideraba a su hermana le había robado no solo a su prometido, sino también su dignidad. Pero en medio de las ruinas de su vida, una idea oscura y poderosa comenzó a florecer. Para destruir al hombre que la había roto, se entregaría al único hombre que él temía. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El eco de la música seguía flotando en el aire del majestuoso salón de fiestas, una cruel melodía que se burlaba del silencio que había caído sobre los invitados. Elena Castillo estaba de pie en el altar, su vestido de encaje blanco, valorado en una pequeña fortuna, sintiéndose de repente como el disfraz de una tonta. Cada uno de los 500 invitados la miraba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El novio, Ricardo Vargas, el hombre al que le había entregado 5 años de su vida, no estaba a su lado. En su lugar, su padre, un hombre normalmente fuerte y orgulloso, se había acercado a ella con el rostro pálido y los ojos llenos de una furia que luchaba por contener. Le susurró las palabras que destrozarían su mundo. Él no va a venir, Elena. Se ha ido. Se fue con Clara. Clara. Su mejor amiga, su dama de honor. El nombre resonó en su cabeza como una campana fúnebre. Miró hacia el lugar donde Clara debería haber estado, de pie junto a ella, y solo vio un espacio vacío. La traición era tan profunda, tan total, que por un momento no sintió nada. Era como si su corazón se hubiera detenido, congelado en el tiempo. Luego, el dolor llegó, una ola abrumadora y ardiente que la amenazó con ahogarla. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Podía sentir los flashes de los teléfonos móviles, capturando su humillación para la eternidad. Sin decir una palabra, se dio la vuelta, agarró el costoso velo de su cabeza y lo arrancó. Luego, con una calma que asustó incluso a su propio padre, caminó por el pasillo, con la cabeza en alto, sin derramar una sola lágrima. No les daría la satisfacción. Las lágrimas vendrían después, en la soledad de la lujosa suite de luna de miel que ahora se sentía como una tumba. Durante 3 días, Elena no salió de esa habitación. Rechazó la comida, ignoró las llamadas y se limitó a existir en un vacío de dolor. La televisión era un ruido de fondo constante, hasta que un titular captó su atención. El magnate Ricardo Vargas y la socialité Clara Méndez, juntos en una escapada romántica a las Maldivas. La foto que acompañaba la noticia era una puñalada directa al corazón, Ricardo y Clara, riendo en un yate, con el mismo sol tropical que debería haber brillado sobre su propia luna de miel. En ese instante, algo dentro de Elena se rompió y se rehizo en algo más duro, más frío. La tristeza se evaporó, dejando en su lugar una sed de venganza tan intensa que la consumía por completo. Sabía que Ricardo esperaba que ella se hundiera, que llorara, que desapareciera de la vida pública avergonzada. Él contaba con su debilidad. Pero no le daría ese gusto. Necesitaba un arma, algo tan poderoso que pudiera destruir a Ricardo no solo emocionalmente, sino en el único lugar que realmente le importaba, su imperio, su ego. Y solo había un hombre en el mundo capaz de hacerlo. Alejandro Rivera. El nombre era una leyenda en el mundo de los negocios. Un CEO multimillonario, conocido por su brillantez, su crueldad en las negociaciones y su fama de playboy indomable. Alejandro era el archienemigo de Ricardo. Habían luchado en batallas corporativas durante años, y aunque Ricardo era poderoso, Alejandro siempre parecía estar un paso por delante, disfrutando de cada victoria con una sonrisa arrogante. Conseguir una reunión con Alejandro Rivera era casi imposible. Su agenda estaba blindada por capas de asistentes y protocolos. Pero Elena ya no era la chica dulce y confiada que había sido. La humillación la había forjado en acero. Después de días de investigación, encontró una debilidad en su fortaleza, una gala benéfica para un hospital infantil que él patrocinaba cada año.
Era su evento más personal, uno en el que se permitía ser un poco más accesible. Compró un boleto por una suma exorbitante, eligió un vestido que no era blanco ni inocente, sino de un rojo profundo, el color de la sangre y la venganza, y se preparó para la batalla. La noche de la gala, Elena entró en el salón y sintió todas las miradas sobre ella. La noticia de su boda fallida había sido el chisme de la semana. Pudo oír los susurros, pero los ignoró. Su objetivo estaba al otro lado de la sala, rodeado de admiradores y socios de negocios. Alejandro Rivera era aún más imponente en persona. Alto, con un traje perfectamente entallado, cabello oscuro y ojos tan penetrantes que parecían ver a través de las personas. Exudaba un poder y una confianza que eran casi tangibles. Elena respiró hondo, se armó de valor y caminó directamente hacia él. Se abrió paso entre la multitud con una determinación que hizo que la gente se apartara. Cuando llegó frente a él, Alejandro levantó la vista de su conversación, sus ojos recorriéndola de pies a cabeza con una evaluación lenta y descarada que la hizo sentir a la vez desnuda y furiosa. Señor Rivera, dijo ella, su voz firme, sin un atisbo de nerviosismo. Soy Elena Castillo. Necesito 5 minutos de su tiempo. Uno de los hombres a su lado intentó interponerse. El señor Rivera está ocupado. Alejandro levantó una mano para silenciarlo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Nunca apartó los ojos de Elena. Elena Castillo, repitió él, su voz era grave y aterciopelada, con un toque de burla. La novia fugitiva. O más bien, la novia abandonada. He leído sobre usted. Es la comidilla de la ciudad. El comentario fue diseñado para herirla, para ponerla a la defensiva. Pero la vieja Elena había muerto en ese altar. Exactamente, respondió ella, sosteniendo su mirada. Y es precisamente por eso que necesita hablar conmigo. Lo que tengo que proponerle destruirá a Ricardo Vargas. Y sé que eso es algo que le interesa. La sonrisa de Alejandro se amplió, pero no llegó a sus ojos. Había intriga allí, una curiosidad fría y calculadora. Asintió lentamente. Tiene mi atención. Mi oficina. Mañana a las 10. No llegue tarde. Y con eso, se dio la vuelta, despidiéndola y volviendo a su conversación como si nada hubiera pasado. Elena se sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 1 hora. Había ganado la primera batalla. Al día siguiente, a las 10 en punto, Elena entró en el imponente rascacielos de Rivera Corp. El edificio en sí era una declaración de poder, todo cristal, acero y minimalismo frío. La llevaron al último piso, a una oficina que tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, hablando por teléfono. Llevaba un traje gris oscuro sin corbata, con las mangas de la camisa arremangadas, revelando unos antebrazos fuertes y un reloj caro. Cuando colgó, se giró lentamente. Hoy no había sonrisa, solo una expresión de impaciencia empresarial. Tiene 5 minutos, señorita Castillo. Empiece a hablar. Elena había ensayado su discurso 1000 veces. Caminó hacia el escritorio y colocó una carpeta delgada sobre la superficie de caoba pulida. Le propongo un matrimonio, dijo sin rodeos. Alejandro levantó una ceja, su rostro una máscara de incredulidad antes de que estallara en una risa corta y sin humor. ¿Un matrimonio, de verdad? Después de su reciente desastre, pensé que se alejaría de los altares por un tiempo. O quizás solo está buscando un reemplazo rico. Déjeme decirle, no estoy interesado en consolar a novias desconsoladas. La condescendencia en su voz era palpable, pero Elena no se inmutó. Esto no tiene nada que ver con el consuelo o el amor. Es un negocio. Un matrimonio por contrato. 1 año. Seremos la pareja más poderosa y comentada de la ciudad. Una alianza entre usted y yo sería una bofetada pública tan fuerte para Ricardo que nunca se recuperaría. Cada foto nuestra, cada evento al que asistamos juntos, será una tortura para él. Y mientras él está distraído, lamiéndose las heridas de su ego, usted podrá atacar su empresa en su punto más vulnerable. Es el golpe de gracia que ha estado buscando.
Alejandro se recostó en su silla, estudiándola con una nueva intensidad. El amusement se había ido, reemplazado por un análisis frío. Cogió la carpeta y la abrió. Contenía un borrador de contrato que Elena había preparado con el único abogado en quien confiaba, detallando los términos, duración de 1 año, cláusulas de confidencialidad. División de bienes nula y un acuerdo financiero para Elena que le garantizaría su independencia una vez que todo terminara. Él leyó los puntos clave en silencio, sus dedos tamborileando sobre el escritorio. Es audaz, admitió. Y diabólicamente inteligente. La idea de ver la cara de Vargas cada vez que me vea con su ex prometida en mi brazo, es tentadora. Se levantó y caminó alrededor del escritorio, deteniéndose justo frente a ella, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a algo intrínsecamente masculino y peligroso. Se inclinó un poco, su voz bajando a un susurro conspirador. Pero, ¿qué gana usted realmente, aparte de la venganza? Porque este acuerdo parece muy beneficioso para mí. Yo me divierto, destruyo a mi rival, y todo lo que tengo que hacer es, casarme con una mujer hermosa. Suena demasiado bien. Elena levantó la barbilla. Gano mi vida de vuelta. Gano la oportunidad de verlo caer. Eso es suficiente para mí. Alejandro sonrió, y esta vez, fue una sonrisa genuina, llena de un encanto depredador. Extendió la mano y le rozó la mejilla con el pulgar, un gesto tan inesperado que ella se estremeció. Su toque era suave pero quemaba. Me gusta su fuego, Elena. Pero mi versión del contrato tendrá algunas cláusulas adicionales. Sus ojos bajaron a sus labios. Reglas sobre las apariencias públicas. Debemos ser convincentes. Lo que significa que habrá contacto físico. Besos, si la ocasión lo requiere. La gente debe creer que el playboy más grande de la ciudad ha caído rendido a sus pies. ¿Podrá manejar eso? La proximidad, el calor de su cuerpo y la intensidad de su mirada la desequilibraron. Había una corriente eléctrica entre ellos, una tensión que no tenía nada que ver con los negocios. Tragó saliva, su corazón latiendo con fuerza. Puedo manejarlo, señor Rivera. Alejandro, la corrigió suavemente. Si vamos a ser marido y mujer, deberías empezar a usar mi nombre. Y yo debería usar el tuyo, Elena. Su nombre en sus labios sonaba como una caricia y una amenaza al mismo tiempo. Se alejó, volviendo a su escritorio. Mis abogados redactarán la versión final del contrato. Si está de acuerdo con mis términos, nos casaremos en una semana. Una ceremonia pequeña, privada, seguida de un anuncio que sacudirá esta ciudad. ¿Tenemos un trato? Elena no dudó. Este era su camino. Su única opción. Tenemos un trato, Alejandro. Una semana después, Elena se encontraba en una oficina del juzgado, vistiendo un elegante traje de chaqueta color marfil. Esta vez, no había 500 invitados, solo Alejandro, 2 testigos, sus abogados, y un juez. La ceremonia fue breve, impersonal, un mero trámite legal. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Alejandro se giró hacia ella. Ahora viene la parte divertida, susurró, antes de inclinar la cabeza y besarla. No fue un beso suave y casto. Fue un beso posesivo, ardiente, que la tomó por sorpresa. Sus labios eran expertos, reclamando los suyos con una confianza que la dejó sin aliento. Duró solo un momento, pero cuando se separó, Elena estaba temblando. Los fotógrafos que Alejandro había convocado convenientemente fuera del juzgado capturaron el momento. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes: matrimonio sorpresa. El CEO Alejandro Rivera se casa con Elena Castillo, la ex prometida de su rival. Las fotos eran explosivas. Ellos saliendo del juzgado, la mano de Alejandro posesivamente en la parte baja de su espalda, la mirada aturdida y sonrojada de Elena, y el beso que parecía sacado de una película romántica. La reacción de Ricardo no se hizo esperar. La llamó, gritando por teléfono, acusándola de ser una traidora, una mujer interesada. Elena escuchó su diatriba con una calma helada y luego, con 2 simples palabras, le devolvió todo el dolor que él le había causado. Estoy ocupada, dijo, y colgó.
La vida de Elena se transformó de la noche a la mañana. Se mudó al penthouse de Alejandro, una fortaleza de lujo con vistas de 360 grados sobre la ciudad. Era un espacio vasto, impersonal y frío, como su dueño. Acordaron tener dormitorios separados, mantener una distancia profesional en privado. Pero en público, eran la pareja del momento. Su primera gran prueba fue la gala anual de empresarios, el evento social más importante del año, al que sabían que Ricardo y Clara asistirían. Elena eligió un vestido de seda azul noche que se ceñía a sus curvas como una segunda piel. Cuando bajó por la escalera de caracol del penthouse, encontró a Alejandro esperándola. Sus ojos la recorrieron con una apreciación tan intensa que la hizo sonrojarse. Esta noche, no solo vas a hacer que se arrepienta, dijo él, su voz grave. Vas a hacer que se obsesione con lo que perdió. Le ofreció un estuche de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes y zafiros que le quitó el aliento. Es parte del disfraz, añadió, como si leyera su mente. Se acercó por detrás de ella para ponérselo. Sus dedos rozaron la piel sensible de su nuca, enviando un escalofrío por toda su columna. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume. Recuerda las reglas, Elena, le susurró al oído, su aliento cálido contra su piel. Sonríe. Ríe. Tócame como si me desearas. Y no importa lo que pase, no dejes que te vean vulnerable. Esta noche, eres mi esposa. Eres una Rivera. Cuando entraron al salón de la gala, se hizo un silencio casi total. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Caminaron a través de la multitud como si fueran la realeza, Alejandro con una mano posesiva en la curva de su cintura. Él la guiaba, susurrándole nombres, haciéndola reír con comentarios sarcásticos sobre los otros invitados. Por primera vez en semanas, Elena se sintió poderosa. La venganza era un elixir embriagador. Y luego los vieron. Ricardo y Clara, parados cerca de la barra. La cara de Ricardo era una máscara de ira y sorpresa. Clara se veía pálida e insegura. Fue Alejandro quien tomó la iniciativa. Vamos a saludar, dijo con una sonrisa depredadora, y los guió directamente hacia ellos. Vargas, qué sorpresa verte, dijo Alejandro con una falsa cordialidad, su mano apretando ligeramente la cintura de Elena. Y señorita Méndez. Qué gusto. Quiero presentarles formalmente a mi esposa, Elena Rivera. El uso de su nuevo apellido fue como un golpe físico. Elena vio a Ricardo estremecerse. Elena, dijo Ricardo, su voz tensa. ¿Qué estás haciendo? Esto es un circo. Elena le dedicó la sonrisa más dulce y falsa que pudo. Hola, Ricardo. Estoy disfrutando de la noche con mi marido, ¿no es así, cariño? Se volvió hacia Alejandro, poniéndole una mano en el pecho. El músculo bajo su palma era duro como una roca. Alejandro le siguió el juego, bajando la cabeza para darle un beso suave en la sien. Absolutamente, mi amor. Clara intentó intervenir, con lágrimas en los ojos. Elena, yo, lo siento mucho. Nunca quise que las cosas sucedieran así. Oh, no te preocupes, Clara, respondió Elena, su voz helada a pesar de su sonrisa. Las cosas no podrían haber salido mejor. Me hiciste un favor enorme. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo no podía apartar los ojos de la mano de Alejandro en la cintura de Elena, del collar de diamantes que brillaba en su cuello. Tú no lo amas, espetó Ricardo, dirigiéndose a Elena pero mirando a Alejandro. Solo estás haciendo esto para lastimarme. Alejandro rió entre dientes. Tal vez deberías haber pensado en eso antes de dejar a una mujer como esta esperando en el altar. Un error de novato, Vargas. Pero no te preocupes. Yo sé cómo cuidar lo que es mío. La palabra mío resonó entre ellos. Antes de que Ricardo pudiera responder, Alejandro se inclinó y le susurró algo al oído a Elena, algo que la hizo soltar una carcajada genuina y melodiosa. La mirada de celos y rabia en el rostro de Ricardo fue tan gratificante que Elena casi se sintió culpable. Casi. Se alejaron, dejando a Ricardo y Clara en medio de un silencio incómodo, con cientos de ojos observándolos.
La victoria de Elena fue total. Pasaron el resto de la noche bailando, siempre cerca, sus cuerpos rozándose. Alejandro era un bailarín experto, y la guiaba por la pista con una gracia y una fuerza que la mareaban. Para el mundo, parecían una pareja locamente enamorada. En un momento, mientras bailaban una canción lenta, Alejandro la acercó aún más, sus cuerpos presionados uno contra el otro. «Te estás divirtiendo», le susurró al oído. «Más de lo que jamás imaginé», admitió ella, su voz un poco entrecortada. Podía sentir el ritmo constante del corazón de él contra el suyo. «Bien», dijo él. «Porque esto es solo el principio». Sin embargo, la noche dio un giro inesperado. Cuando salieron de la gala, rodeados por un enjambre de paparazzi, un coche negro aceleró repentinamente hacia la acera, dirigiéndose directamente hacia ellos. El tiempo pareció ralentizarse. Elena se quedó paralizada por el pánico, cegada por los faros. En una fracción de segundo, Alejandro reaccionó. La empujó detrás de él con una fuerza brutal, protegiéndola con su propio cuerpo mientras el coche pasaba a toda velocidad, fallando por centímetros. El vehículo se perdió en el tráfico nocturno antes de que alguien pudiera obtener la matrícula. El caos estalló. Los guardaespaldas de Alejandro los rodearon, mientras los paparazzi gritaban preguntas. Elena temblaba incontrolablemente, el terror helándola hasta los huesos. Alejandro se giró hacia ella, su rostro una máscara de furia fría y calculadora. Sus ojos buscaron cualquier herida en ella. «¿Estás bien?», preguntó, su voz tensa y gutural. Ella solo pudo asentir, incapaz de hablar. Él la agarró del brazo, no con suavidad, sino con una urgencia feroz. «Vamos. Salimos de aquí». La metió en su limusina y le gritó al conductor una dirección. No era la de su penthouse. Era la dirección de su finca privada en las afueras de la ciudad, un lugar conocido por su seguridad impenetrable. Durante el viaje, Alejandro no dijo una palabra. Se sentó frente a ella, mirando por la ventana, su mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que podría romper el acero. La atmósfera en el coche era eléctrica, cargada de una ira silenciosa que parecía emanar de él en oleadas. Ya no era el CEO encantador y calculador. Era algo más primitivo, más peligroso. Cuando llegaron a la finca, la escoltó adentro. La casa era tan grande como lujosa, pero se sentía como una fortaleza. La llevó a una sala de estar y le sirvió un brandy, poniendo el vaso en su mano temblorosa. «Bébelo», ordenó. Luego, comenzó a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. Finalmente, se detuvo frente a ella y la miró, sus ojos oscuros como una tormenta. «Era Ricardo», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. «¿No tienes pruebas de eso?», susurró Elena, aunque el mismo pensamiento había cruzado su mente. Alejandro soltó una risa amarga. «No necesito pruebas. Conozco a ese bastardo. No puede soportar perder. Primero intenta la intimidación pública, y cuando eso no funciona, recurre a esto». Pensó que podía asustarte. De repente, se arrodilló frente a ella, tomando su rostro entre sus manos. Sus manos eran grandes y cálidas, y su toque era sorprendentemente gentil después de la furia que había presenciado. «Escúchame, Elena. Este juego acaba de volverse real. Mientras seas mi esposa, eres mi responsabilidad. Nadie te va a tocar. Nadie te va a lastimar, ¿me entiendes?». En sus ojos, vio algo que no había visto antes. No era solo cálculo o deseo de venganza. Era un instinto protector feroz, una posesividad que la asustó y, de una manera extraña y confusa, la hizo sentir segura por primera vez desde que su vida se había derrumbado. Ella asintió lentamente. «Lo entiendo». «Bien», dijo él, su voz suavizándose un poco. Sus pulgares acariciaron sus mejillas. «Desde ahora, no irás a ninguna parte sin seguridad. Y te quedarás aquí, en la finca, donde puedo asegurarme de que estés a salvo». No era una sugerencia. Era una orden. El matrimonio falso se había vuelto peligrosamente real, y las reglas que habían establecido parecían insignificantes ahora.
Estaban atrapados en una tormenta que ellos mismos habían creado, y Elena se dio cuenta de que el hombre que había elegido como su arma era, a su vez, una fuerza de la naturaleza tan impredecible y peligrosa como la amenaza a la que se enfrentaban. La venganza tenía un precio, y ella estaba empezando a temer que el precio podría ser su propio corazón. Esa noche, por primera vez, él no la dejó sola en una habitación de invitados. Insistió en que durmiera en la suite principal, mientras él tomaba el sofá en la antecámara. Era un gesto que gritaba protección. Tumbada en la enorme y cómoda cama, Elena no podía dormir. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, un guardián silencioso. La dinámica entre ellos había cambiado irrevocablemente. Él ya no era solo su socio de negocios, se había convertido en su protector. Y esa nueva realidad la aterrorizaba y la atraía a partes iguales. A la mañana siguiente, el sol se filtraba a través de las cortinas de seda, pintando la habitación con una luz suave. Elena se despertó sintiéndose desorientada. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego, los recuerdos de la noche anterior la golpearon. El coche, el miedo, la furia de Alejandro. Se sentó en la cama, el corazón palpitando. Escuchó un suave golpe en la puerta. «Elena, ¿estás despierta?» Era su voz. «Sí, pasa», respondió ella, su propia voz un poco ronca. Alejandro entró, ya vestido con pantalones de vestir y una camisa blanca informal. Llevaba 2 tazas de café. Le ofreció una a ella. Sus dedos se rozaron cuando ella tomó la taza, y una pequeña chispa de electricidad pasó entre ellos. Ninguno de los dos lo reconoció. «He estado al teléfono toda la noche», dijo él, sentándose en una silla frente a la cama. Su rostro se veía cansado pero sus ojos estaban alertas y agudos. «Mi equipo de seguridad está revisando las cámaras de vigilancia de la zona. Encontrarán ese coche. Y cuando lo hagan, encontrarán quién conducía». «¿Y si no fue Ricardo?», preguntó ella en voz baja. Alejandro tomó un sorbo de su café, mirándola por encima del borde de la taza. «Fue él. O alguien a quien pagó. No importa. El resultado será el mismo. Voy a desmantelar su vida, pieza por pieza. Esto no era parte de nuestro acuerdo». Cruzó una línea. Había una frialdad letal en su voz que le dio escalofríos. «¿Qué quieres decir?», preguntó. «Quiero decir que nuestra alianza ahora va más allá de la humillación pública. Voy a arruinarlo, Elena. Financieramente. Lo dejaré sin nada». Elena lo miró. Vio al despiadado hombre de negocios del que hablaban las leyendas. Y por primera vez, se dio cuenta de la magnitud del poder que había desatado. ¿Era esto realmente lo que quería? Ver a un hombre, incluso a uno que la había herido profundamente, completamente destruido. Alejandro pareció leer la duda en su rostro. Dejó su café y se acercó, sentándose en el borde de la cama. «Elena, mírame. Anoche, ese hombre intentó hacerte daño. Eso lo pone en una categoría diferente. Esto ya no es solo por tu venganza. Ahora es por tu seguridad. Y no hay nada que me tome más en serio que la seguridad de lo que es mío». Otra vez esa palabra. Mío. Dicha con tal convicción, con tal posesividad, que le robaba el aliento. «No soy tuya, Alejandro», susurró ella, aunque la protesta sonó débil incluso para sus propios oídos. Él sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. Se inclinó hacia ella, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en su rostro. «Legalmente, sí lo eres. Llevas mi nombre. Vives bajo mi techo. Y hasta que este contrato termine, tu bienestar es mi única prioridad. Acostúmbrate a ello». Antes de que ella pudiera pensar en una respuesta, él se inclinó más y la besó. No fue como el beso público y calculado del juzgado. Fue un beso lento, profundo y explorador, que sabía a café y a una promesa silenciosa de protección. La tomó por sorpresa, y ella se encontró respondiendo, sus labios abriéndose bajo los suyos. El beso era abrumador, consumiendo sus pensamientos, reemplazando el miedo con una oleada de calor que se extendió por todo su cuerpo.
Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad. Sus ojos oscuros buscaron los de ella, y por un momento, la máscara de deseo implacable se deslizó, revelando algo más vulnerable, algo que casi parecía anhelo. Esto no es parte del contrato, logró decir Elena. A la mierda el contrato, respondió él en voz baja. Se puso de pie abruptamente, como si su propia audacia lo hubiera sorprendido. Se pasó una mano por el pelo y se dio la vuelta. Descansa. Nadie te molestará aquí. Tengo que volver a la ciudad y hacer algunas llamadas. Salió de la habitación, dejando a Elena sola y completamente confundida. Tocó sus labios, que todavía hormigueaban por el beso. El acuerdo había sido simple, venganza a cambio de una fachada. Pero las líneas se estaban difuminando peligrosamente. Alejandro Rivera, el playboy que nunca se tomaba nada en serio, la estaba protegiendo con una ferocidad que no entendía. Y ella, que solo buscaba venganza, estaba empezando a sentir algo por su falso marido, algo que era mucho más complicado y aterrador que el simple odio. Su plan de venganza había funcionado mejor de lo que jamás había soñado, pero ahora estaba atrapada en su propia trampa, casada con un hombre que la hacía sentir más viva y más asustada de lo que nunca se había sentido. La guerra contra Ricardo Vargas estaba lejos de terminar, pero una nueva batalla, una mucho más íntima y peligrosa, acababa de comenzar en el corazón de la finca Rivera. Y en esa batalla, Elena no estaba segura de si quería ganar o perder. Los días que siguieron en la finca Rivera se sintieron como vivir en un sueño extraño y lujoso. Elena estaba rodeada de una belleza opulenta, jardines perfectamente cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una piscina infinita que se fusionaba con el cielo, y un interior decorado con un gusto impecable y caro. Pero era una jaula, por muy dorada que fuera. 2 guardias de seguridad, discretos pero siempre presentes, la seguían a una distancia respetuosa cada vez que salía a caminar. Su teléfono había sido reemplazado por uno nuevo, programado con solo unos pocos números, el de Alejandro, el del jefe de su seguridad y el de sus padres. Estaba a salvo. Estaba aislada. Alejandro pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad, dirigiendo su imperio y, como le había prometido, comenzando el metódico desmantelamiento del de Ricardo. Hablaban por teléfono todas las noches. Sus conversaciones eran extrañamente formales al principio, centradas en la investigación del ataque. Alejandro le informaba sobre los avances con una eficiencia fría. Habían encontrado el coche abandonado, borrado de huellas dactilares, pero estaban rastreando su origen. Estaba apretando las tuercas a los socios de Ricardo, explotando deudas y exponiendo acuerdos comerciales inestables. Ricardo estaba sangrando financieramente y la noticia se estaba esparciendo como la pólvora en los círculos empresariales. Pero a medida que pasaban los días, el tono de sus llamadas comenzó a cambiar. Después de los informes, se producían silencios, como si ninguno de los dos quisiera colgar. ¿Comiste bien hoy?, preguntaba él de repente, su voz perdiendo su filo empresarial. Isabel me dijo que apenas tocaste el almuerzo. Isabel era la ama de llaves, una mujer cálida y maternal que trataba a Elena con una amabilidad que la desarmaba. No tenía mucha hambre, respondía Elena, sorprendida de que se preocupara. Tienes que comer, Elena. Necesitas mantenerte fuerte, insistía él. Y luego, una noche, la pregunta que flotaba entre ellos finalmente salió a la superficie. Sobre ese beso, comenzó ella, su corazón latiendo con fuerza. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz era más baja, casi un susurro. Fue parte del papel, Elena. Mantener la fachada. Asegurarnos de que eres convincente cuando dices que eres mi esposa. Era una mentira. Ambos lo sabían. Ese beso no había tenido nada que ver con la fachada y todo que ver con la oleada de terror y alivio que los había consumido después del ataque. Pero Elena aceptó la mentira. Era más fácil, más seguro. Por supuesto, dijo ella. Solo quería estar segura de que estábamos en la misma página. Siempre lo estamos, respondió él, pero su voz carecía de convicción. Cuando Alejandro regresaba a la finca los fines de semana,
La tensión era tan palpable que se podía sentir en el aire. Se movían uno alrededor del otro con una conciencia hiperactiva. Elena se encontraba observándolo, fascinada por las contradicciones que él encarnaba. Lo veía nadar en la piscina al amanecer, con una disciplina implacable, sus músculos moviéndose con poder bajo la superficie del agua. Lo veía en su estudio por la noche, concentrado en su trabajo, una pequeña arruga entre sus cejas, completamente ajeno a su propia intimidante presencia. Un sábado por la tarde, Elena estaba leyendo junto a la piscina. Llevaba un sencillo traje de baño de una pieza y una bata ligera. Se quedó dormida bajo el cálido sol. Se despertó con la sensación de que no estaba sola. Abrió los ojos y encontró a Alejandro de pie junto a su tumbona, mirándola. Se había quitado la chaqueta del traje y se había arremangado la camisa, como solía hacer. Su mirada era intensa, recorriendo su cuerpo de una manera que la hizo sentir calor en todas partes. «Parecías en paz», dijo él en voz baja, como si no quisiera romper el hechizo. «No me había dado cuenta de lo cansada que estaba», admitió ella, sentándose. La bata se abrió ligeramente, revelando la curva de su cadera y la parte superior de su muslo. La mirada de Alejandro se detuvo allí por una fracción de segundo antes de volver a sus ojos. «Te traje esto», dijo, extendiéndole un vaso alto de té helado. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez, el contacto se prolongó un momento más de lo necesario. Se sentó en la tumbona de al lado. Por un rato, estuvieron en silencio, simplemente existiendo en el espacio del otro. Fue un silencio cómodo, no forzado. «Isabel me dijo algo sobre ti», dijo Elena finalmente, rompiendo la calma. Alejandro levantó una ceja. «¿Oh sí? ¿Y qué chismes ha estado esparciendo mi leal ama de llaves?» «Dijo que patrocinaste la renovación completa del ala pediátrica del hospital de la ciudad». «Y que lo hiciste de forma anónima», dijo Elena, observando su reacción. La expresión de Alejandro se endureció un poco. No le gustaba que expusieran su lado más suave. «Isabel habla demasiado», gruñó. «Creo que es admirable», insistió Elena suavemente. «Nadie lo diría, viendo tu reputación de tiburón empresarial». Él la miró, y por un momento, el muro a su alrededor se agrietó. «Mi hermana menor murió de leucemia en ese hospital cuando yo tenía 15 años. Las condiciones eran terribles. Los niños no deberían tener que luchar por sus vidas en un lugar así». La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. De repente, vio a un Alejandro completamente diferente, no el CEO despiadado, ni el playboy, sino un niño de 15 años que había perdido a su hermana. Le dio una humanidad que nunca había sospechado. Instintivamente, extendió la mano y puso la suya sobre la de él. «Lo siento mucho, Alejandro». No tenía ni idea. Él no retiró su mano. En cambio, la giró y entrelazó sus dedos con los de ella. Su agarre era fuerte y cálido. «Hace mucho tiempo», dijo, pero su tono le dijo que el dolor todavía estaba allí. Se quedaron así, cogidos de la mano, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. En ese momento, no eran dos personas en un matrimonio falso. Eran solo un hombre y una mujer, compartiendo un momento de inesperada conexión. La paz, sin embargo, estaba destinada a durar poco. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza, el jefe de seguridad de Alejandro, un hombre corpulento llamado Marco, se acercó con una tableta en la mano. Su rostro era sombrío. «Señor Rivera, creo que debería ver esto». Alejandro tomó la tableta. Su expresión pasó de la curiosidad a la furia helada en cuestión de segundos. Sin decir una palabra, le pasó la tableta a Elena. Era un artículo de un conocido blog de chismes sensacionalistas. El titular era cruel, ¿la esposa por venganza? Fuentes cercanas afirman que el matrimonio Rivera Castillo es una farsa para destruir a Ricardo Vargas. El artículo continuaba detallando, con una precisión escalofriante, la naturaleza de su acuerdo. Citaba a un amigo cercano de la pareja que afirmaba que Elena había propuesto el matrimonio y que Alejandro solo la estaba utilizando. Terminaba con una pregunta venenosa:
¿Cuánto tiempo pasará antes de que el implacable Alejandro Rivera se aburra de su nuevo juguete y la deseche como su predecesor? Elena sintió que se le helaba la sangre. Esto era obra de Ricardo. Estaba intentando desacreditarlos, pintarla a ella como una mujer desesperada y calculadora, y a Alejandro como un manipulador. Ese hijo de perra, siseó Alejandro, levantándose de la silla. Esto no es solo un ataque contra nosotros. Es un ataque a la reputación de mi empresa. Un matrimonio inestable en la cima puede asustar a los inversores. Elena sintió una oleada de pánico. ¿Qué vamos a hacer? Alejandro la miró, y sus ojos eran como dos trozos de hielo. Vamos a hacer lo que hacen las parejas enamoradas. Le vamos a dar al mundo un espectáculo tan convincente que nadie se atreverá a dudar de nosotros de nuevo. Esa misma tarde, organizó una entrevista exclusiva con la revista de sociedad más prestigiosa del país. Se llevaría a cabo en la finca, para mostrar su nido de amor. Durante 2 días, la casa se llenó de estilistas, asesores de imagen y preparadores. A Elena le dieron un vestuario de esposa feliz y elegante. Alejandro, por su parte, supervisó cada detalle con una precisión militar. La noche antes de la entrevista, la encontró en la biblioteca, mirando por la ventana con una expresión perdida. Se acercó a ella en silencio. «Estás nerviosa», afirmó. «Tengo miedo de no poder hacerlo. De que la gente vea a través de mí», admitió ella. Alejandro la giró suavemente para que lo mirara. Puso sus manos sobre sus hombros. «No tienes que actuar, Elena. Solo tienes que recordarlo». ¿Recordar qué? Recuerda la humillación que sentiste en ese altar. Recuerda cómo te traicionó con tu mejor amiga. Usa esa rabia. Canalízala. Y cuando me mires a mí, recuerda que soy el hombre que te está ayudando a vengarte. Piensa en mí como tu aliado, tu socio. El resto vendrá de forma natural. Luego, sus ojos se suavizaron. Y si todo lo demás falla, solo mírame a los ojos y sígueme la corriente. No dejaré que te caigas. La confianza en su voz la tranquilizó. Al día siguiente, la periodista, una mujer astuta llamada Sofía Morales, llegó con su equipo. El escenario estaba preparado. Alejandro y Elena, vestidos con una elegancia informal, se sentaron juntos en un sofá en la gran sala de estar, con los jardines de fondo. Alejandro mantuvo el brazo de Elena sobre sus hombros durante toda la entrevista. Al principio, las preguntas eran fáciles. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue su romance relámpago? Improvisaron una historia encantadora sobre un encuentro casual en una galería de arte, una conexión instantánea y un amor tan abrumador que no podían esperar para casarse. Alejandro era un maestro en esto. Hablaba de Elena con una adoración tan convincente, la miraba con tanta devoción, que incluso ella casi se lo creía. Pero luego, Sofía Morales fue al grano. Recientemente, han surgido rumores desagradables que sugieren que su matrimonio no es lo que parece. Se habla de un matrimonio por contrato, una venganza contra su ex prometido, Ricardo Vargas. El aire en la habitación se tensó. Elena sintió que el pánico volvía a subir. La mano de Alejandro en su hombro se apretó ligeramente, un gesto tranquilizador. Alejandro soltó una carcajada, como si la pregunta fuera lo más absurdo que había oído en su vida. «Sofía, me miras a mi esposa», dijo, girando la cabeza de Elena suavemente hacia él con la mano que tenía en su hombro, forzándola a mirarlo. «¿Crees que un hombre como yo necesita un contrato para conseguir a una mujer como Elena? Tengo todo el dinero y el poder que podría desear. Lo único que me faltaba era esto». Se inclinó y la besó. Fue un beso público, destinado a las cámaras, pero tenía una profundidad e intensidad que trascendía la actuación. Era lento, tierno y lleno de una pasión que se sentía increíblemente real. Cuando se apartó, dejó su frente apoyada en la de ella, sus ojos buscando los suyos. Ricardo Vargas cometió el mayor error de su vida, continuó Alejandro, su voz ahora baja y seria, dirigida tanto a la periodista como a Elena. Subestimó a la mujer que tenía. La dejó ir. Y yo estaba allí para recoger las piezas.
Y déjame decirte algo, no tengo intención de soltarla nunca. Si eso es venganza para él, que así sea. Para mí, es el comienzo de mi vida. Elena lo miraba, sin aliento. Las líneas entre la farsa y la realidad se habían borrado por completo. En sus ojos, vio una sinceridad tan abrumadora que le hizo doler el corazón. Encontró su voz, que salió temblorosa pero clara. Ricardo es mi pasado. Alejandro es mi presente y mi futuro. Dijo las palabras del guión, pero por primera vez, una parte de ella se preguntó si no podrían ser verdad. Sofía Morales parecía completamente convencida. La entrevista fue un éxito rotundo. El artículo que se publicó unos días después los pintaba como la última gran historia de amor, una pareja apasionada que había superado los obstáculos y los rumores maliciosos. La narrativa de Ricardo se hizo añicos. El contraataque de Alejandro había sido un golpe maestro. Esa noche, después de que el equipo de la revista se fue, se encontraron en el patio, junto a un brasero que parpadeaba en la oscuridad. El aire era fresco, y el silencio, después de días de caos, era bienvenido. Lo hiciste increíblemente bien hoy, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Tú fuiste el increíble, respondió ella. Esa historia sobre la galería de arte, casi me la creo yo misma. Él sonrió. Tengo muchos talentos ocultos. La miró, la sonrisa desvaneciéndose, reemplazada por algo más serio. Lo que dije, sobre no tener intención de soltarte, era parte del papel, lo interrumpió ella rápidamente, demasiado asustada para escuchar lo que vendría después. Él la miró fijamente durante un largo momento. Claro, dijo finalmente. Parte del papel. Se produjo otro silencio, pero esta vez estaba cargado de todo lo que no se decía. De repente, el teléfono de Elena, el nuevo que Alejandro le había dado, sonó. Era un número desconocido. Dudó, mirando a Alejandro. Él asintió. Ponlo en altavoz. Elena contestó. Hola. Elena, soy yo. Clara. La voz de su ex mejor amiga era apenas un susurro, lleno de miedo. Clara, ¿cómo conseguiste este número? Eso no importa. Tienes que escucharme. Estoy asustada. Ricardo, no está bien. Está obsesionado contigo, con Alejandro. Habla de arruinarlos, de hacerles daño. La historia de la revista lo ha vuelto loco. Ayer rompió cosas, gritaba tu nombre. Elena, esto ya no es por negocios o por ego. Creo que es peligroso. ¿Por qué me llamas a mí, Clara? Tú lo elegiste a él. El resentimiento en la voz de Elena era evidente. Lo sé. Y fue el error más grande de mi vida. Pensé que me amaba, pero solo estaba obsesionado con ganarle a Alejandro en todo. Contigo, con los negocios. Y ahora que está perdiendo, se está desmoronando. Solo quería advertirte. Ten cuidado, Elena. Por favor. La llamada se cortó. Elena se quedó mirando el teléfono, temblando. La amenaza ya no era un coche anónimo en la noche. Tenía un nombre y una cara, y se estaba volviendo cada vez más inestable. Alejandro se acercó y le quitó el teléfono de la mano. Su rostro era una máscara de furia controlada. Marco, gritó. Su jefe de seguridad apareció de la nada. Señor. Dupliquen la seguridad. Nadie entra ni sale de esta propiedad sin mi autorización explícita. Y quiero una vigilancia 24/7 sobre Ricardo Vargas. Quiero saber cuándo respira, cuándo parpadea. ¿Entendido? Sí, señor. Marco desapareció. Alejandro se volvió hacia Elena. La tomó por los brazos, su agarre era firme pero no doloroso. Escúchame. No vas a salir de esta finca por ninguna razón. No hasta que yo me encargue de Vargas de una vez por todas. No puedes mantenerme prisionera aquí, Alejandro. Puedo y lo haré si es para mantenerte a salvo, replicó él, sus ojos ardiendo con una intensidad posesiva. Él te quiere a ti, Elena. Tú eres el trofeo que perdió, y ahora está obsesionado con recuperarte o destruirte.
No le daré la oportunidad de hacer ninguna de las dos cosas. La discusión murió en los labios de Elena. Vio el miedo genuino detrás de su ira. No era control por el control, era un miedo visceral a que algo le sucediera a ella. Esa noche, el miedo y la tensión se instalaron de nuevo en la casa. Elena intentó dormir, pero cada crujido la hacía sobresaltarse. Después de horas de dar vueltas en la cama, se levantó. Necesitaba un vaso de agua, un poco de aire, algo. Caminó descalza por los pasillos silenciosos. La única luz provenía del estudio de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Se asomó y lo vio de pie frente a la enorme ventana de cristal, mirando la oscuridad. Estaba hablando por teléfono, su voz era baja y letal. No me importa lo que cueste. Cómpralo. Compra la empresa matriz, las subsidiarias, todo. Quiero ser el dueño de la tierra sobre la que camina. Quiero que cuando pida un préstamo, el banco me llame a mí para pedir permiso. Quiero aplastarlo por completo. Sí, sé lo que significa. Hazlo. Colgó el teléfono y se pasó las manos por la cara, un gesto de puro agotamiento y estrés. Elena debió haber hecho algún ruido, porque él se giró de repente. No podías dormir, dijo, no como una pregunta. Tampoco tú. Él suspiró. Tengo mucho en la cabeza. Alejandro, lo que estás haciendo, arruinarlo por completo. Es la única manera de detenerlo. Un animal acorralado es peligroso. Tengo que quitarle los dientes y las garras. Se acercó a la barra de bebidas que había en un rincón del estudio y sirvió 2 vasos de whisky. Le ofreció uno a ella. Elena negó con la cabeza. No bebo. Probablemente sea lo mejor, dijo él, bebiendo el suyo de un trago. Se sirvió otro. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó ella en voz baja. Sé que disfrutas ganándole a Ricardo, pero esto es más que eso. Estás arriesgando millones, dedicando todo tu tiempo, ¿por qué? Se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando el líquido ámbar en su vaso. Cuando finalmente la miró, su mirada era tan cruda y vulnerable que la dejó sin aliento. Porque la primera vez que te vi, en esa gala, con tu vestido rojo y fuego en los ojos, vi a una mujer que había sido derribada pero que se negaba a quedarse en el suelo. Vi fuerza. Vi coraje. Y cuando Vargas intentó hacerte daño, no fue un ataque contra la mujer que fingía ser mi esposa. Fue un ataque contra ti. Y descubrí, para mi absoluta sorpresa, que no podía soportar la idea de que alguien te lastimara. Se acercó a ella, deteniéndose a solo unos centímetros de distancia. El olor a whisky y a su colonia la envolvieron. Nuestro acuerdo era simple. Negocios. Pero no conté contigo, Elena. No conté con tu inteligencia, ni con tu terquedad, ni con la forma en que sonríes cuando crees que nadie te está mirando. Levantó la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel. He pasado mi vida construyendo muros, manteniendo a la gente a distancia. Es más seguro así. Nadie puede herirte si no lo dejas entrar. Y luego llegaste tú, con tu loca propuesta de matrimonio, y derribaste cada una de mis defensas sin siquiera intentarlo. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. El mundo se había reducido a ellos dos, a la tensión crepitante en el aire del estudio. Alejandro, susurró. No digas nada, la interrumpió él, su voz ronca. Todavía no. Y entonces la besó. No había nada de actuación en ese beso. Fue crudo, desesperado, lleno de toda la tensión y la emoción reprimida de las últimas semanas. La besó con una hambre que la asustó y la emocionó. Sus brazos la rodearon, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo, como si quisiera absorberla. Elena se rindió al beso, sus propias manos subiendo para enredarse en su pelo. La farsa se había desvanecido. El contrato, la venganza, todo desapareció. Solo quedaba la abrumadora verdad de que se habían enamorado el uno del otro en medio del caos que habían creado. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. Todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. Te vas a quedar conmigo esta noche, dijo él.
No fue una pregunta, ni una orden. Fue una declaración de necesidad, una súplica. Y Elena, por primera vez sintiendo que estaba exactamente donde debía estar, asintió. Él tomó su mano y la guió fuera del estudio, por los pasillos silenciosos hasta su dormitorio. La barrera invisible que los había mantenido separados se había roto, y mientras cruzaban el umbral de su habitación, ambos sabían que estaban entrando en un territorio nuevo y mucho más peligroso. Uno donde los corazones estaban en juego, y la única venganza que importaba era la que se cobraba en forma de un amor inesperado. La noche que pasaron juntos fue una revelación. Desprovistos de la fachada de su matrimonio de conveniencia, exploraron una conexión mucho más profunda e íntima de lo que ninguno de los dos había anticipado. En la oscuridad de la suite de Alejandro, con el único sonido de sus respiraciones mezclándose, las paredes que habían construido tan cuidadosamente a su alrededor se derrumbaron por completo. No fue solo un acto físico, fue una colisión de dos almas que se habían encontrado en las circunstancias más extrañas. Alejandro, el hombre que el mundo conocía como un playboy calculador y emocionalmente distante, fue un amante tierno y atento. Cada caricia, cada beso, estaba impregnado de una reverencia que tomó a Elena por sorpresa. Él la memorizaba con sus manos, trazando las curvas de su cuerpo como si estuviera leyendo un mapa sagrado. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», le susurró contra la piel, su voz ronca por la emoción. Y Elena, que había entrado en su vida con el corazón blindado por la traición, se encontró completamente vulnerable, entregándose a él no por venganza ni por un contrato, sino por un deseo abrumador que había estado creciendo en secreto desde el momento en que se conocieron. En los brazos del otro, encontraron un refugio contra el caos exterior. Descubrieron secretos no dichos en la forma en que sus cuerpos encajaban, una comodidad y una familiaridad que desafiaban la corta duración de su relación. Por la mañana, Elena se despertó envuelta en los brazos de Alejandro. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, bañando la habitación en una luz dorada. Se quedó quieta, observándolo dormir. Su rostro, normalmente tenso y controlado, estaba relajado en el sueño, pareciendo más joven y vulnerable. Un mechón de su oscuro cabello caía sobre su frente, y ella sintió un impulso abrumador de apartarlo. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de inmediato, como si hubiera sentido su toque. Por un momento, simplemente se miraron, el silencio lleno del peso de lo que había sucedido. Fue Alejandro quien habló primero, su voz todavía áspera por el sueño. ¿Estás bien? Elena asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Estoy más que bien. Él le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y desprovista de su habitual arrogancia. Le apartó un mechón de pelo de la cara. Anoche, comenzó, pero pareció luchar por encontrar las palabras. Anoche fue real, completó Elena suavemente. Su sonrisa se ensanchó. Sí. Fue real. El ambiente idílico se rompió cuando su teléfono, en la mesita de noche, vibró insistentemente. Con un suspiro de resignación, Alejandro se estiró para cogerlo. Mientras leía el mensaje, la relajación de su rostro desapareció, reemplazada por la familiar máscara de deseo implacable. «¿Problemas?», dijo, sentándose en la cama. «Ricardo», preguntó Elena, la ansiedad apoderándose de ella. «Peor. Mis abogados acaban de finalizar la adquisición de la empresa matriz que controla la mayor parte de los activos de Vargas. La operación se hizo a través de una corporación fantasma para que no lo viera venir. Le notificaron hace una hora. Efectivamente, soy su jefe. Y está furioso. Está haciendo amenazas públicas. Está en las noticias». Rápidamente encendió la televisión de la habitación. Un canal de noticias financieras mostraba imágenes de Ricardo Vargas fuera de la sede de su propia empresa, con el rostro desencajado por la rabia, gritando a un enjambre de reporteros. «Esto es un ataque ilegal y personal orquestado por Alejandro Rivera. Está usando a mi ex prometida para destruirme, pero no se saldrá con la suya. Lo juro, pagarán por esto. Ambos». Alejandro apagó la televisión con un gesto brusco. «El animal está acorralado y aullando. Esto es bueno.
Significa que mi plan está funcionando. Ahora está desesperado. Alejandro, me asusta, admitió Elena. Un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. Se levantó de la cama y se acercó a ella. La tomó de las manos. Por eso no te vas a quedar aquí hoy. Mientras toda la atención está en mí y en la empresa, te voy a sacar de aquí. Marco te llevará a un lugar seguro, una casa de campo que tengo en las montañas. Es completamente inaccesible y solo unas pocas personas conocen su existencia. Te quedarás allí hasta que la situación se calme. La idea de separarse de él, especialmente ahora, después de lo que habían compartido, le provocó un escalofrío. No. Quiero quedarme contigo. No es negociable, Elena, dijo él, su tono no dejaba lugar a discusión, pero sus ojos estaban llenos de una súplica silenciosa. No puedo concentrarme en neutralizar a este maníaco si estoy preocupado por tu seguridad cada segundo del día. Por favor. Haz esto por mí. Ella vio la lógica en sus palabras, pero su corazón se rebelaba. Asintió a regañadientes. De acuerdo. Pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, dijo, inclinándose para darle un beso profundo. Esto terminará pronto. El viaje a la casa de la montaña fue tenso. Marco conducía en silencio mientras otro coche con guardias de seguridad lo seguía. La casa era tan aislada como Alejandro había descrito, un refugio moderno de madera y cristal enclavado en medio de un denso bosque, con vistas espectaculares a un valle. Era hermosa, pacífica y completamente aislante. Durante los días siguientes, Elena se sintió como una princesa en una torre. Tenía todo lo que podía desear, comida gourmet preparada por un chef, una biblioteca llena de libros, una piscina climatizada. Pero se sentía vacía. Hablaba con Alejandro todas las noches, y sus conversaciones eran la única luz en sus largos días. Él sonaba cansado pero decidido, contándole cómo estaba consolidando su control sobre las empresas de Ricardo, despidiendo a los ejecutivos leales a él y cortando sus líneas de crédito. Ricardo, por su parte, se había vuelto cada vez más errático, lanzando acusaciones infundadas en las redes sociales y tratando de reunir a los accionistas para una revuelta que estaba destinada al fracaso. A pesar de la distancia, la conexión entre Elena y Alejandro se hizo más fuerte. Hablaban durante horas, no solo de Ricardo, sino de todo. Ella le habló de su sueño de abrir su propia galería de arte, una pasión que había abandonado para apoyar la carrera de Ricardo. Él le habló de su infancia, de la presión de heredar el imperio de su padre a una edad temprana y de la soledad que sentía en la cima. Se estaban enamorando de verdad, a través de conversaciones telefónicas susurradas en la noche. Una noche, casi una semana después de su llegada a la casa de la montaña, la conversación tomó un giro más serio. Pienso en ti constantemente, le dijo Alejandro, su voz baja y cargada de emoción. Pienso en despertarme contigo cada mañana. Pienso en cómo sería nuestra vida si todo esto no hubiera pasado, si nos hubiéramos conocido de otra manera. Podemos tener eso, dijo Elena, su corazón acelerado. Cuando todo esto termine. No quiero esperar a que termine, dijo él. Elena, este matrimonio empezó como una farsa, pero quiero que sea real. Cuando vuelvas, quiero que nos casemos de nuevo, pero esta vez, de verdad. Con votos que signifiquen algo. Quiero una vida contigo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Elena. Era todo lo que había empezado a desear en secreto. Sí, susurró. Sí, Alejandro, quiero eso más que nada. Después de colgar, Elena se sintió eufórica. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía brillante. Se permitió soñar con una vida con Alejandro, una vida construida sobre la verdad y el amor, no sobre la venganza. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, uno de los guardias, un joven llamado Javier, le trajo el desayuno a la terraza. Parecía nervioso, sus ojos se movían constantemente hacia el bosque circundante. ¿Pasa algo, Javier?, preguntó Elena. No, señora. Todo está en orden. Solo seguimos el protocolo. Pero Elena tenía un mal presentimiento. Más tarde ese día, mientras estaba en la biblioteca,
Oyó voces apagadas desde fuera, sonaban agitadas. Se acercó a la ventana y vio a Javier discutiendo con el otro guardia. La sensación de inquietud se intensificó. Intentó llamar a Alejandro, pero no había señal en su teléfono. Extraño. Siempre había tenido una señal perfecta. Probablemente era un problema temporal con la torre de comunicaciones. Intentó no entrar en pánico. Se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica, que estaba a salvo. La noche cayó, trayendo consigo una espesa niebla que envolvía la casa, amortiguando todos los sonidos. La electricidad parpadeó y luego se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad casi total, solo interrumpida por las luces de emergencia. Ahora, el pánico era real y helado. Intentó encontrar a Javier o al otro guardia, pero no estaban en sus puestos. La casa estaba en un silencio sepulcral. Corrió a la puerta principal y la encontró cerrada desde fuera. Estaba atrapada. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Se dio cuenta de la terrible verdad, la seguridad no la estaba protegiendo, la estaban conteniendo. Estaba prisionera. Fue entonces cuando oyó un ruido en el piso de arriba. El sonido de un cristal rompiéndose. Se escondió en la oscuridad de la sala de estar, detrás de un pesado sofá, temblando incontrolablemente. Oyó pasos que bajaban lentamente por las escaleras. No eran los pasos de los guardias. Un rayo de luna se filtró a través de la niebla, iluminando una silueta en la parte inferior de la escalera. Elena ahogó un grito. Era Ricardo. Su aspecto era terrible. Parecía que no había dormido en días, sus ojos estaban inyectados en sangre y salvajes, y sostenía un arma en la mano. Elena, dijo, su voz era un susurro espeluznante que resonó en la casa silenciosa. Sabía que te encontraría. ¿Creíste que podías esconderte de mí? Con él. Se rió, un sonido desquiciado que le heló la sangre a Elena. Les compré, Elena. A tus preciosos guardias. Resulta que la lealtad de la gente de Rivera tiene un precio, y yo todavía tengo suficiente dinero para pagarlo. Les pagué para que se fueran y me dejaran entrar. No fue tan difícil. Se acercó a la sala de estar, buscándola en la oscuridad. ¿Dónde estás, mi amor? Solo quiero hablar. Elena se encogió más detrás del sofá, conteniendo la respiración. Podía oler el alcohol en él desde donde estaba escondida. Estaba borracho y era impredecible. Todo esto es tu culpa, continuó, su voz volviéndose llorosa y llena de autocompasión. Éramos felices. Lo teníamos todo. Y lo tiraste todo por la borda por él. Por ese monstruo. Me lo ha quitado todo, Elena. Mi compañía, mi reputación, mi mujer. Yo nunca fui tu mujer, gritó Elena desde su escondite, su miedo superado por un repentino estallido de ira. Me humillaste y me traicionaste. Tú destruiste lo que teníamos. Ricardo se giró bruscamente hacia el sonido de su voz. Levantó el arma. No. No mientas. Siempre me has amado. Él te lavó el cerebro. Pero no te preocupes, te voy a salvar de él. Vamos a empezar de nuevo, en otro lugar. Nadie nos encontrará. Estaba completamente delirante. Elena sabía que no podía razonar con él. Tenía que encontrar una manera de escapar. Mientras él se movía hacia un lado de la habitación, ella se deslizó silenciosamente hacia el otro, en dirección a la cocina. Sabía que había una puerta de servicio allí. Con el corazón en la garganta, corrió hacia la cocina. Él la oyó y gritó su nombre, sus pasos pesados la siguieron. Encontró la puerta, pero también estaba cerrada. Estaba completamente atrapada. Ricardo entró en la cocina, bloqueando la única salida. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro cuando la vio atrapada. Se acabó el juego, Elena. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Alejandro estaba en una reunión de junta cuando su jefe de seguridad, Marco, irrumpió en la sala. Señor, tenemos un problema. Hemos perdido el contacto con el equipo de la Casa de la Montaña. Todos los dispositivos están fuera de línea.
El instinto de Alejandro le gritó que algo iba terriblemente mal. Se disculpó y salió corriendo de la reunión. Quiero un helicóptero en el tejado en 5 minutos. Y quiero que movilices a cada hombre que tengas. Nos vamos para allá ahora. El viaje en helicóptero fue el más largo de su vida. Cada minuto se sentía como una hora. Intentó llamar al teléfono de Elena una y otra vez, pero iba directo al buzón de voz. Sabía que había cometido un error terrible al dejarla sola. Había subestimado la locura de Ricardo. De vuelta en la cocina, Elena miró desesperadamente a su alrededor en busca de un arma. Sus ojos se posaron en un pesado bloque de cuchillos de carnicero. Ricardo se acercaba lentamente, disfrutando de su miedo. Vamos a irnos de aquí, Elena. Tú y yo. ¿Cómo debería haber sido? Estás loco, Ricardo, dijo ella, su voz temblando. Necesitas ayuda. La única ayuda que necesito eres tú. En el momento en que se abalanzó sobre ella, Elena actuó por puro instinto. Agarró la sartén de hierro fundido más pesada de la estufa y la blandió con todas sus fuerzas, golpeándolo en el costado de la cabeza. Ricardo se tambaleó hacia atrás, sorprendido y dolorido, el arma cayendo de su mano y deslizándose por el suelo. Elena no perdió el tiempo. Corrió, pero no hacia la puerta. Corrió hacia el arma. Justo cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse alrededor de ella, él se recuperó y la aplacó, haciéndolos caer al suelo en un enredo de extremidades. La pistola se deslizó fuera del alcance de ambos. Él era más fuerte. La inmovilizó, con su rostro a centímetros del de ella, sus ojos ardiendo de rabia. «Puta. ¿Me las pagarás por eso?» Empezó a apretar sus manos alrededor de su garganta. Elena luchó, arañando su cara, pero estaba perdiendo el conocimiento, puntos negros bailando ante sus ojos. De repente, un ruido ensordecedor llenó el aire, el sonido de las hélices de un helicóptero sobre la casa, seguido por el sonido de un cristal rompiéndose violentamente. Alejandro, habiendo descendido en rapel desde el helicóptero, había atravesado la ventana de la sala de estar. No esperó a su equipo. Corrió hacia la cocina, su rostro una máscara de furia asesina al ver a Ricardo estrangulando a Elena. Con un rugido animal, se lanzó sobre Ricardo, arrancándolo de encima de Elena y lanzándolo contra la pared con una fuerza increíble. Elena jadeó, tosiendo y aspirando aire precioso. Observó, aturdida, como Alejandro y Ricardo se enzarzaban en una lucha brutal. No era la pelea de dos hombres de negocios, era una pelea primitiva por la supervivencia. Alejandro estaba cegado por la rabia, golpeando a Ricardo una y otra vez, cada golpe un castigo por el terror que le había hecho pasar a Elena. El equipo de seguridad irrumpió en la casa y finalmente los separó. Ricardo era una masa ensangrentada y rota en el suelo. Los guardias lo esposaron y se lo llevaron. Alejandro corrió inmediatamente al lado de Elena, arrodillándose y tomándola en sus brazos. Tenía un corte en la frente y los nudillos ensangrentados, pero solo tenía ojos para ella. La examinó, tocando suavemente las marcas rojas que se formaban en su cuello. Elena, Elena, mírame. ¿Estás herida? Ella solo pudo llorar, aferrándose a él, temblando incontrolablemente en sus brazos. Pensé que iba a morir, sollozó. SHHH, estoy aquí. Estás a salvo. Te tengo, le susurró, acunándola contra su pecho. La sostuvo así durante mucho tiempo, meciéndola suavemente, mientras el caos de su equipo de seguridad asegurando la casa se arremolinaba a su alrededor. Él había llegado justo a tiempo. Pero la visión de ella, a segundos de la muerte a manos de Ricardo, quedaría grabada en su memoria para siempre. La había encontrado, la había salvado, pero se dio cuenta con una claridad aterradora de lo cerca que había estado de perderla. Y en ese momento, bajo las luces parpadeantes de emergencia de una cocina destrozada, hizo una promesa silenciosa a sí mismo, nunca más la pondría en peligro. Su venganza había estado a punto de costarle todo lo que realmente importaba. Se habían enfrentado al monstruo y habían sobrevivido, pero las cicatrices de esa noche, tanto visibles como invisibles, cambiarían la dinámica de su relación para siempre, forzándolos a enfrentar el hecho de que su amor,
Nacido de la venganza, ahora debía encontrar una manera de sanar y construirse sobre algo más sólido si quería tener alguna posibilidad de futuro. El viaje de regreso desde la casa de la montaña fue un borrón de sirenas, luces intermitentes y el reconfortante peso del brazo de Alejandro a su alrededor. No la soltó ni por un segundo. En el helicóptero, la había envuelto en una manta, acunándola contra su pecho mientras un médico revisaba sus heridas, que eran superficiales pero dolorosas. El verdadero daño estaba en el interior, en el eco del rostro de Ricardo, en la sensación de sus manos en su garganta. Alejandro no decía mucho, pero su silencio era un grito de culpa y rabia. Se culpaba a sí mismo. Elena podía verlo en la forma en que su mandíbula estaba apretada, en la mirada tormentosa de sus ojos cada vez que miraba las marcas en su cuello. Cuando llegaron al hospital, una legión de personal los estaba esperando. Alejandro había llamado con antelación, asegurándose de que tuvieran una suite privada y los mejores médicos a su disposición. Mientras la examinaban, él caminaba de un lado a otro fuera de la habitación como un animal enjaulado, su furia contenida asustando a las enfermeras. Cuando el médico finalmente salió y le aseguró que Elena estaba físicamente bien, aunque severamente conmocionada, Alejandro simplemente asintió y entró en la habitación. Cerró la puerta detrás de él y se apoyó en ella, como si le fallaran las fuerzas. Elena estaba sentada en la cama, pálida y frágil con la bata del hospital. Cuando sus ojos se encontraron, las lágrimas que él había estado conteniendo finalmente cayeron. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se arrodilló junto a la cama, enterrando su rostro en su regazo. Su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos. «Lo siento», susurró, su voz rota por la culpa. «Lo siento, Elena. Te puse en peligro. Todo esto es mi culpa. Juré protegerte y te llevé directamente a la trampa. Casi te pierdo». Elena le pasó una mano temblorosa por el pelo, sus propios ojos llenos de lágrimas. «No. No es tu culpa, Alejandro. Es de él. De Ricardo. Es un monstruo. Debí haberlo sabido. Debí haber previsto esto», insistió él, levantando la cabeza para mirarla. Su rostro estaba surcado por la agonía. «Subestimé su locura. Y tú pagaste el precio». «Pero estoy aquí», dijo ella suavemente, tomando su rostro entre sus manos. «Estoy viva. Gracias a ti. Llegaste. Me salvaste». Él cerró los ojos, inclinándose hacia su toque. «Por un segundo, cuando entré en esa cocina y lo vi encima de ti, pensé que era demasiado tarde. Ese segundo se va a repetir en mi cabeza por el resto de mi vida». Se quedaron así, encontrando consuelo el uno en el otro, mientras el mundo exterior desaparecía. El amor que había nacido del fuego de la venganza se estaba templando ahora en el dolor del trauma, forjando un vínculo que ninguno de los dos entendía completamente, pero que sentían en lo más profundo de sus almas. Les dieron el alta esa misma noche, pero no regresaron al Penthouse. Alejandro la llevó de vuelta a la finca, el lugar donde se habían enamorado, ahora convertida en una fortaleza inexpugnable. El personal de seguridad se había cuadruplicado. Marco, el jefe de seguridad, miraba a Alejandro con una culpa palpable. Había habido traidores entre sus hombres, un fracaso que Marco se tomó como algo personal. Alejandro, sin embargo, solo le dio una orden fría: encuentra a cada persona involucrada y asegúrate de que nunca más vuelvan a trabajar en este sector. Luego, revisa a todo mi personal, desde el jardinero hasta los miembros de la junta directiva. No quiero más sorpresas. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Elena sufría de pesadillas. Se despertaba gritando, empapada en sudor frío, reviviendo el ataque una y otra vez. Alejandro estaba siempre a su lado. La despertaba suavemente, la sostenía entre sus brazos hasta que los temblores cesaban y le susurraba palabras de consuelo hasta que volvía a dormirse. Durante el día, era su sombra, un protector constante y vigilante. No la dejaba sola ni un momento. Insistía en que comiera, la llevaba a dar paseos por los jardines, siempre con 2 guardias siguiéndolos a distancia. Aunque su presencia era un consuelo inmenso, Elena empezó a sentirse asfixiada. Amaba a Alejandro con todo su corazón,
pero su culpa lo había transformado en un carcelero sobreprotector. Un día, unas 3 semanas después del ataque, estaban almorzando en la terraza. El sol brillaba y las flores del jardín estaban en plena floración. Parecía una escena perfecta, pero la tensión bajo la superficie era palpable. Elena apenas había tocado su comida. «Tienes que comer», dijo Alejandro, la misma frase que le había estado repitiendo durante semanas. «No tengo hambre, Alejandro». Elena, comenzó, su tono paternalista. Ella dejó el tenedor con un ruido metálico. «Basta». Él la miró, sorprendido por su tono firme. «Basta de tratarme como si fuera de cristal. Sé que te sientes culpable, sé que tienes miedo, yo también lo tengo. Pero si no empiezo a vivir de nuevo, él habrá ganado. Ricardo me habrá quitado la vida aunque siga respirando». Alejandro suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Solo quiero mantenerte a salvo. Y lo aprecio. Pero estar a salvo no es lo mismo que vivir. Antes de todo esto, ¿recuerdas que te hablé de mi sueño? El de abrir una galería de arte». Su expresión se endureció. «No es un buen momento para pensar en eso, Elena. Una galería es un lugar público. No es seguro». «Exactamente. No quiero esconderme por el resto de mi vida», exclamó ella, poniéndose de pie. «Tú salvaste mi vida, Alejandro. Ahora, por favor, déjame vivirla. Necesito esto. Necesito algo que sea mío, algo que pueda construir y controlar. Necesito demostrarme a mí misma que no estoy rota». Su pelea fue intensa pero tranquila. No hubo gritos, solo palabras cargadas de emoción. Él argumentaba desde el miedo, ella desde la necesidad de recuperar su propia identidad. «Entiéndelo, por favor», le suplicó ella al final, con lágrimas en los ojos. «No puedo curarme en esta jaula dorada. Necesito volver al mundo». Él la miró durante un largo rato, viendo la determinación de acero en sus ojos, la misma que había visto la noche en que le propuso matrimonio. Finalmente, exhaló lentamente y asintió. «De acuerdo. Pero lo haremos a mi manera. El mejor equipo de seguridad del mundo. Cristales blindados. Cámaras por todas partes. Y tendrás un guardaespaldas personal contigo en todo momento». Era un compromiso, y Elena lo aceptó agradecida. Ese fue el punto de inflexión. Empezar a trabajar en el proyecto de la galería le devolvió a Elena el sentido de la vida. Alejandro, fiel a su palabra, puso a su disposición todos sus recursos. Encontraron el local perfecto en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Mientras Elena se sumergía en la búsqueda de artistas emergentes y el diseño del espacio, Alejandro supervisaba la instalación de un sistema de seguridad que habría hecho palidecer al de un banco. Poco a poco, la normalidad empezó a regresar a sus vidas. Las pesadillas de Elena se hicieron menos frecuentes. La culpa de Alejandro empezó a remitir, reemplazada por un orgullo feroz al ver la pasión y el talento de Elena. Y a medida que la tensión disminuía, su relación florecía de una manera nueva y más profunda. Descubrieron el placer de ser simplemente una pareja. Cocinaban juntos, sus cuerpos rozándose en el espacio de la cocina, robándose besos sobre la olla de pasta. Veían películas acurrucados en el sofá, Elena con la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. Él le leía en voz alta en la biblioteca por la noche, su voz grave era una nana que la adormecía. Y sus noches, ahora libres del fantasma de Ricardo, se convirtieron en un lienzo para su amor. Su intimidad era una mezcla de pasión ardiente y ternura conmovedora. Alejandro adoraba su cuerpo con una devoción que la dejaba sin aliento, y Elena se deleitaba en la vulnerabilidad que solo le mostraba a ella. Sus diálogos se llenaron de un erotismo juguetón. «Sabes, señora Rivera», le susurró él una noche mientras bailaban lentamente en la sala de estar, sin música, «ese vestido que lleva puesto me está distrayendo mucho. Estoy tratando de ser un CEO serio, pero todo lo que puedo pensar es en cómo quitárselo lentamente». Elena se rió, inclinándose para morderle suavemente el lóbulo de la oreja. «Tal vez deberías llevarme a la sala de juntas la próxima vez. Podría ayudar con las negociaciones».
Mala idea, replicó él, su voz ronca. Compraría el país entero sin darme cuenta si me miras así. Eres mi única debilidad, Elena. Mi hermosa y deliciosa debilidad. 6 meses después del ataque, recibieron la noticia de que el juicio de Ricardo Vargas estaba a punto de comenzar. La fiscalía tenía un caso sólido, intento de secuestro, agresión, allanamiento de morada. Y querían que Elena testificara. La ansiedad regresó con fuerza. La idea de volver a ver a Ricardo, de estar en la misma habitación que él, la aterrorizaba. No tienes que hacerlo, le dijo Alejandro esa noche. Puedo hacer que mis abogados se encarguen. Nunca tendrás que volver a verlo. Elena negó con la cabeza. No. Tengo que hacerlo. Es la última pieza. Necesito enfrentarme a él y cerrar este capítulo para siempre. El día del juicio, Alejandro no se apartó de su lado. Sostuvo su mano mientras caminaban por el pasillo del juzgado, un escudo contra los flashes de las cámaras. Cuando Elena subió al estrado, sus ojos se encontraron con los de Ricardo por primera vez desde aquella noche. Él se veía demacrado, una sombra del hombre arrogante que había sido. Había una desesperación vacía en sus ojos que ya no le provocaba miedo, sino una profunda lástima. Con voz clara y firme, Elena relató los acontecimientos de esa noche. No vaciló. No lloró. Simplemente expuso los hechos. Al terminar, sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Ricardo fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión. Cuando salieron del juzgado, Elena respiró hondo el aire de la ciudad. Se sentía libre. Se acabó, le dijo a Alejandro. Realmente se acabó. Él la rodeó con sus brazos. Sí. Y ahora empieza nuestra vida. Fiel a su promesa, Alejandro comenzó a planear su segunda boda. Esta vez, no hubo contratos ni motivos ocultos. Sería una celebración de su amor. Elena insistió en que fuera algo pequeño e íntimo. Se casaron una tarde de otoño en los jardines de la finca, rodeados solo por su familia más cercana y unos pocos amigos íntimos. Elena llevaba un vestido sencillo y elegante de color crema que caía con gracia sobre su figura. Alejandro la esperaba en un pequeño altar cubierto de flores blancas, con una mirada de pura adoración en su rostro. Sus votos los escribieron ellos mismos. Elena, comenzó Alejandro, su voz embargada por la emoción, entraste en mi vida como una tormenta, buscando venganza, y sin darme cuenta, te convertiste en mi calma. Me enseñaste que la verdadera fuerza no está en construir muros, sino en tener el valor de derribarlos para alguien. Salvaste mi vida de una soledad que ni siquiera sabía que sentía. Prometo amarte, honrarte y protegerte, no como a una posesión frágil, sino como a mi igual, mi compañera, mi todo. Prometo nunca asfixiar tu luz, sino ser el que la haga brillar más fuerte. Te amo. Cuando llegó el turno de Elena, tomó sus manos. Alejandro, me encontraste en las ruinas de mi vida. Me ofreciste un arma para luchar, pero en cambio me diste un hogar. Me mostraste la diferencia entre la posesión y la protección, entre la pasión y el amor verdadero. Transformaste mis cicatrices en un testimonio de supervivencia. Prometo amarte ferozmente, reír contigo todos los días y ser tu refugio, así como tú eres el mío. Eres mi amor inesperado, mi final feliz. Te amo. Intercambiaron anillos y se besaron mientras sus invitados aplaudían, un beso que sellaba un pasado doloroso y prometía un futuro lleno de esperanza. 2 años después, la Galería Castillo Rivera era uno de los espacios de arte contemporáneo más respetados de la ciudad. Elena había encontrado su vocación, demostrando tener un ojo increíble para el talento. Alejandro seguía siendo un gigante en el mundo de los negocios, pero ahora, su prioridad número 1 era volver a casa a tiempo para cenar con su esposa. Su amor se había asentado en una rutina cómoda y feliz, llena de risas y un profundo respeto mutuo. Una tarde, Elena lo esperó en su estudio en casa. Estaba nerviosa, sosteniendo una pequeña caja en sus manos. Cuando él entró, cansado después de un largo día, su sonrisa lo iluminó. ¿Mal día?, preguntó ella. Largo, corrigió él, acercándose para besarla.
Pero siempre mejora en el momento en que te veo. Bueno, espero que esto lo mejore aún más, dijo ella, entregándole la caja. Él la abrió con curiosidad. Dentro había un par de diminutos zapatos de bebé de cuero. Lo miró, desconcertado por un segundo, y luego sus ojos se abrieron de par en par al comprender. Levantó la vista hacia Elena, su rostro una mezcla de shock y alegría pura. ¿Estás? Vamos a... Elena asintió, las lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Vamos a tener un bebé. Alejandro la levantó en el aire, dándole vueltas mientras reía, un sonido de pura euforia. La bajó suavemente y se arrodilló, poniendo una mano reverente sobre su vientre todavía plano. Hola, ahí dentro, susurró con la voz quebrada. Soy tu papá. Y ya te quiero más de lo que puedas imaginar. Prometo ser el mejor padre del mundo. 9 meses después, nació su hijo, un niño sano y hermoso con el pelo oscuro de su padre y los ojos decididos de su madre. Lo llamaron Nicolás. La finca, que una vez fue el escenario de la soledad, el miedo y las batallas, se llenó con el sonido de las risas de un bebé y las canciones de cuna susurradas. Una tarde, Elena estaba sentada en un columpio en el porche, meciendo a Nico mientras dormía en sus brazos. Alejandro se sentó a su lado, rodeándola con su brazo. Miraron juntos la puesta de sol, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El aire estaba lleno de paz. Él la miró, a ella y al niño en sus brazos, y su corazón se hinchó de un amor tan inmenso que casi dolía. Habían empezado en la oscuridad, unidos por la venganza y el odio. Y ahora, estaban aquí, en la luz, una familia unida por un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier obstáculo. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el poder y la humillación de un rival eran más importantes que la mujer a su lado. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y la sanación, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.